Muy buenas puños, aquí Ragnar y bienvenidos a un vídeo más de Puño de Combate. En este caso tenemos la segunda parte de la batalla por Aguas Pútridas, esta gran campaña bélica que están llevando los Hallowed Knights y los Astral Templars contra las fuerzas en general de la deidad de Nurgle, en la cual pues hay Skavens, hay demonios de Nurgle, Gutrod de Spum hemos visto, bueno, un montón de héroes de este dios, y poco a poco los Hallowed Knights y los Astral Templars en su cruzada personal están en este caso pues poco a poco ganando en esta campaña bélica. Lo último que vimos es la destrucción del Cuerno Lúgubre, que impedía que los Sylvaneth pudiesen actuar y participar y apoyar a sus aliados en esta guerra personal, y precisamente esto va de esto. Se han despertado los Sylvaneth, el Cuerno Lúgubre ha caído, la venganza se sirve en un plato frío. Así que sin más dilación, puños, la guerra por Aguas Pútridas, parte 2. ¡Bah! Detener la plaga. Por fin. No voy a mover más el libro, lo voy a dejar aquí. Detener la plaga. Por fin, el Cuerno Lúgubre había sido silenciado. A salvo del ensordecedor tormento de su monstruoso sonido, los Sylvaneth emergieron de sus escondites, ansiosos de venganza contra los sirvientes de Nurgle. A no tardar mucho, encontraron un blanco para su ira: la arboleda de las plantas cornudas, que es la siguiente stage que se van a enfrentar estos pobres desgraciados, que de momento está siendo la saga más épica y sufrida que estoy viendo hasta el momento de las guerras de las Realm Gate Wars. Detener la plaga. La quietud que siguió la destrucción del Cuervo Lúgubre no era auténtico silencio. Las moscas seguían zumbando. Bzzz. El fango del pantano seguía burbujeando. Blup, blup, blup. Las putrefactas ramas de los árboles seguían crujiendo y emitiendo quejidos. Con todo, el alivio que sentían los Sylvaneth era como el cálido beso del sol una tarde de verano. Sus cuerpos ya no temblaban de angustia enfebrecida y sus pensamientos ya no estaban enturbiados por el dolor. Sin embargo, al sosiego le siguió la furia, pues los Sylvaneth habían sido torturados hasta casi perder la vida, y ahora querían venganza. La primera en alzar la voz llena de rabia fue Branchwraith, conocida como la Dama de las Enredaderas, una de las más devotas lugartenientes de Alarielle, que nunca había desfallecido en su desempeño durante la guerra de la vida. Cuando su querida madre cayó en la melancolía, ella improvisó durante muchos años y se erigió como principal defensora de el... ¿Cómo? Sin importar lo mal que se pusieran las cosas. La Branchwraith nunca permitió que los rescoldos de sus esperanzas se apagaran. Ahora, esos rescoldos ardían con fuego renovado, gracias a las Stormhost de Sigmar. Es como una Branchwraith, que es una miniatura así un poco... No sé, pensaba que sería algo más bestia, como un hombre árbol gigante o un anciano muy anciano, pero hombre árbol, ¿sabes? Me extraña que una Branchwraith sea la primera en pillar pero bueno, vamos al relato, que es lo importante. Sentada sobre un trono de lianas enroscadas, la Branchwraith echó la cabeza hacia atrás y cantó una nota perfecta que atravesó los bosques hasta llegar a los oídos de sus hermanos y hermanas. Con un murmullo que pronto se convirtió en un rugido atronador, los Sylvaneth salieron de sus refugios para responder a la llamada de la dama y regresar a la guerra. Alarielle aún estaba en letargo esperando que llegasen mejores días, pero los Sylvaneth no pensaban quedarse de brazos cruzados mientras otros, quienes libraban sus batallas por ellos. La furia del bosque sería liberada una vez más. Mientras se reunían, los guerreros de la dama clamaban hacerse oír. Algunos insistían en limpiar la región de los sauces aulladores. Otros decían que las islas flotantes de Talbion tenían que ser reconquistadas.
o se debía castigarse a quien había creado el cuerno lúgubre. La dama de las enredaderas se alzó de su trono, cortando de raíz el debate con su estridente tono de voz. Una amenaza debía ser aniquilada antes de cualquier otra. La bruma ponzoñosa que había estado extendiéndose desde la arboleda de las plantas cornudas desde hacía muchos días. Esa neblina corrompía todo lo que tocaba y había alcanzado los géiseres Vulturin. La Branch Wraith tenía que si seguía extendiéndose pudiese tragarse toda desolación de aguas pútridas. Esa sería la siguiente batalla. Los Sylvaneth encontrarían la fuente de la niebla entrópica y acabarían con ella. Aquí vemos otro relato. Vemos Skavens de Plaga, del clan Pestilence. Creo que serán los nuevos enemigos después de haber sido Gutrot Spoon. Turglok no ha salido. Era el señor de las bestias Glasshack y Gutrot. Grim creo que ha caído. Creo que ha caído Grim. Estoy muy sorprendido. Ahora, ¿quién será? ¿Quién va a liderar a los Halloween Knights? ¿Quién? No lo sabemos. Bueno, vamos a seguir, puños, va. Vamos a seguir. Aquí vemos un relato. Tan alto era el Trilord que su sombra cubría por completo a la dama de las enredaderas. Con un crujir de madera antigua, hincó una rodilla en tierra. La Branch Wraith le dirigió un gesto lánguido, aunque sus hojas se agitaban de júbilo. «Alzaos, Lord Halt, mi amor. No necesitáis inclinaros tanto ante mí». El Trilord se mantuvo en la misma postura, un gesto que generó una nube de morbullo entre las dríades que llenaban la arboleda. «Es lo adecuado», retumbó su poderosa voz, «pues tú eres mi señora, y a ti te ofrezco tanto mi lealtad como mi consejo». La dama de las enredaderas sintió que su esperanza crecía. Los Trilords podían ser seres de personalidad volátil, de naturaleza inconstante, que hacía difícil verles alinearse en una causa común, pero Lord Halt era uno de los más respetados. Su cara mantuvo la compostura. «Entonces, ¿qué consejo me das, gran Lord Halt?» «Solo este, mi señora. Hay mucho mal rondando en la arboleda de las plantas cornudas. Nuestros guerreros caerán como hojas de otoño». El trono de la dama se retorció cuando se inclinó hacia adelante con una sonrisa despiadada en la cara. «Nada temo, mi amor, pues aunque nuestros enemigos son numerosos, yo tengo de nuestro lado a los dioses árbol. Los Ents irán a la guerra». Aquí nos presentan a otro villano, puños, por lo que veo, nos presentan a otro villano. Kratstik, el bubón rojo, diciéndonos sí a que ya sabemos por dónde van a ir los tiros. El clan Pestilence está metido en el ajo y esta vez será los Skavens, con la lealtad de Nurgle, los que creo que van a protagonizar esta villanía. Vamos a ello, puños. Ya que he tardado un poquito en haceros trasfondo, vamos a darle caña, venga, vamos a seguir. Kratsik, el bubón rojo. La arboleda de las plantas cornudas guarda muchas maldades, pero ninguna peor que la hermandad del bubón rojo. A su cabeza marcha el sacerdote de plaga Kratsik, cuya fe tóxica está fundada en una insaciable sed de poder. Bajo su mando, las hordas del clan Pestilence infestan la desolación de aguas pútridas. Los Skavens son una raza conspiradora e infinitamente egoísta, para la que la traición es tan natural como respirar. Solo ofrecen su lealtad mientras ello les beneficie, y siempre están convencidos de su habilidad para manipular o engañar a aquellos a quienes sirven. Por tanto, es extremadamente raro encontrar a los auténticos creyentes entre las masificadas filas Skaven. Aún así, los sacerdotes de plaga de Kratsik es uno de dichos creyentes. Cuando la rata cornuda ascendió para unirse al monstruoso panteón de los dioses del caos, envió a sus Vermin Lords en misiones de conquista. Más de un valiente o señor de la guerra les resultó muerto al intentar disputar el poder a aquellos demonios rata, y muchos fueron castigados por su temeridad. Esta
Está en la naturaleza de los Skavens el intentar superar a quienes están por encima de ellos. Incluso la propia rata cornuda ha establecido un inestable pacto con Nurgle, una alianza nacida de la plaga y la enfermedad. ¡Qué bueno! Los agentes Skaven se han unido a la cacería de Alariel, y si la encuentran, Nurgle premiará a los hombres rata con las plagas de su elección y con un reino de jade en el que puedan disfrutarlas a gusto. Entre los elegidos para llevar a cabo dicha persecución está Kratchik del clan Pestilence, que está directamente supervisado por el corruptor Vermanlax y que hasta ahora ha demostrado una fe fanática. Los violentos excesos del sacerdote de plaga han destruido a muchos ejércitos mediante la enfermedad. Ello no significa que Kratchik carezca de la astucia para manipular a sus rivales. De hecho, a fin de demostrar su fervor como el más fiel sirviente de la rata cornuda, Kratchik ha planificado la caída de incontables campeones del caos y caudillos Skavens. Aún así, sabe por intentar manipular a un dios está por encima de sus capacidades, así que en vez de eso se entrega a la adoración de su deidad con todas sus fuerzas, con la esperanza de que la rata cornuda le premie con suculentos botines. Aquí lo tenemos, Kratchik. El sacerdote de plaga, el que está orquestando este capítulo de maldad. Aquí nos describen un poco la hermandad del bubón rojo, que son estos nuevos enemigos que se van a enfrentar estos valientes héroes. A ver qué nos dicen de dicha hermandad. Los más fanáticos seguidores de los sacerdotes de plaga de Kratchik son conocidos como la hermandad del bubón rojo. Estos enloquecidos y feroces asesinos van a la batalla con la espuma cayendo de sus mandíbulas llenas de colmillos. La corrupción que supura de los filos de sus armas es tan virulenta que incluso el corte más fino puede matar. Mientras que su piel curtida y cubierta de espeso pelo es capaz de desviar la mayoría de flechas y golpes, lo que hace más peligrosa a esta hermandad, no obstante, es su total obediencia a Kratchik. Basta una palabra de este sacerdote de plaga para que los miembros del bubón rojo se lancen ansiosamente a morir sin pensárselo dos veces. Aunque tal labor de mente parece prevenir principalmente de la devoción fanática, en realidad se debe a las bendiciones de Nurgle. En la mente de cada monje de plaga anida un rechoncho gusano demoníaco nacido de los furúnculos del enfermo cuerpo de Kratchik y completamente leal al portador de plaga, al sacerdote de plaga. Mientras se alimentan ávidamente de la putrefacta materia cerebral de sus anfitriones, esos parásitos les impelen a obedecer a su amo Skaven. ¡Qué bestia! ¡Qué asco! Mantienen su cordura, pero las decisiones, aunque ellos no sean conscientes de ello, las toma Kratchik con estos parásitos que les devoran lentamente la materia gris. Dios mío, qué asco. Entre la penumbra, la arboleda de las plantas cornudas se extiende en el bosque marchito, como una gran úlcera, siguiendo órdenes de Vermanlax, el corruptor, que es el general de Kratchik. El clan Pestilence habita allí en gran número, emponzoñando los bosques con su presencia. Su verdadero propósito ha quedado sepultado bajo capas de conspiraciones. La putrefacta neblina seguía emanando del enorme incensario de plaga Furnace de Kratchik. Vale, aquí tenemos otro artefacto, por lo que veo, que es el que crea la niebla, que es un incensario de plaga a nivel legendario, a nivel épico. El sacerdote Skaven avivaba los repugnantes vapores que se arremolinaban en nubes verdosas y ascendían desenroscándose como serpientes por la arboleda de las plantas cornudas. Corrompidos por el portal del reino al reino de Nurgle que palpitaba en su centro. ¡Oh! Hay un mini portal ahí dentro que va echando esa emanación. ¡Qué bueno! Que palpitaba en su centro, los árboles del lugar habían sido infestados de grotescos hongos.
De los troncos huecos surgían espantosos tallos, hojas y zarcillos llenos de esporas, formando una creciente y crepitante bóveda que bloqueaba la luz del sol. Aún así, incluso esa horrible vegetación retrocedía ante el toque corrosivo de la bruma pútrida. O sea, Dios mío, tiene que ser asquerosa esa bruma si retrocede la vegetación de Nurgle. Es una bruma muy tóxica. Todo aquello que resultaba impregnado por aquellos gases se deshacía hasta quedar convertido en limo y pus. Una extensión considerable de la arboleda había ya sido devorada, toda su flora y fauna reducida a montículos de burbujeante fluido negruzco, y la bruma pútrida seguía avanzando, comiéndose la tierra, el aire, incluso la luz. A los orgullosos ojos de Kratchik se trataba sin duda de una obra divina, y todo era gracias a las bendiciones de Vermalanx. El Verminlord corrupto había entregado a Kratchik una urna de gimientes cenizas mágicas que ahora ardían en su Plague Furnace, que es el incensario de plaga gigante, produciendo una bruma pútrida. Vermanlax, digamos que son estas grandes demonios de la gran rata cornuda, que son los demoníacos estos con forma de rata con cuernacos, que antiguamente era la gran rata cornuda, pues ahora no, ahora son como los grandes demonios de la gran rata cornuda. Y en este caso pues hay varios. Vermanlax es de los pestilentes. Fue, nunca mejor dicho y hablando de él, fue Vermanlax también quien ordenó a Kratchik liderar a sus seguidores hasta esta arboleda, infestarla y fortificarla. El corruptor sabía que las energías que brotaban de la Realmgate... ¿Hay una Realmgate aquí? Ahora nos lo dirán. Magnificarían los poderes de la bruma pútrida y ayudarían a expandirla por todas partes. Kratchik miró a través del claro, por encima de las cabezas de su mar de seguidores, hacia donde estaba Vermanlax, el corruptor. Era un ser que encarnaba el poder de los dioses. Cualquier cosa que el Verminlord pidiera, Kratchik la haría ver cumplida para probar su valía. El hechicero Skaven lo observaba todo, encorvado entre las sombras, uno cuya opinión acerca de Vermanlax era muy distinta. Aquí tenemos un traidor, un hechicero Skaven traidor. Tenía una opinión acerca de Vermanlax que era muy distinta. Sentado sobre las protuberantes raíces de un árbol, mientras se entretenía despellejando obsesivamente a una desafortunada rata, ¿cómo se decían? Que están aquí traducidos. Un brujo gris, un vidente gris. El vidente gris Shurrik meneaba la cola con impaciencia. Había venido hasta aquí, hasta este pestoso lugar infestado de árboles, para no hacer la guerra, sino para estudiar. Para estudiar seguramente una traición, que los videntes grises son especializados en esto. Kratchik le había irritado con preguntas sobre sus planes, pero eso no era asunto del sacerdote de plaga. En realidad, el Verminlord le había prometido los recursos y la posibilidad de capturar a un Storkas Eternal para diseccionarlo. A fin de lograr tal objetivo, Skúrrik había adquirido un hechizo de dominación que había sido directamente transmitido a su mente por el Verminlord como pago a cambio de un tarro rúnico lleno de viejas cenizas. Skúrrik estaba ansioso para usar el hechizo, pero el Verminlord le había tenido días enteros esperando mientras Kratchik liberaba el humo venenoso de su Plague Furnace. Si no ocurría algo pronto, Skúrrik recurriría a otros aliados. El vidente hundió sus mandíbulas en el roedor que tenía en sus manos, sonriendo ante la idea. Había pactos que ni siquiera el Verminlord conocía. Fue entonces cuando toda la arboleda empezó a temblar, suavemente al principio, pero luego con un ritmo creciente. Skúrrik se puso de pie, mientras los monjes de plaga de Kratchik empezaban a gemir y chillar de miedo. Skúrrik tenía un mal presentimiento sobre el origen de esas reverberaciones. Era el retumbar de pisadas de un ejército avanzando, pero no de mortales, ni siquiera de monstruos. Desde más allá de la arboleda, los centinelas de Kratchik empezaron a chillar. A la vez que hacían sonar frenéticamente sus gongs de bronce.
Unas enormes formas se dibujaban en el horizonte y se acercaban a buen paso. Los Sylvaneth van a la guerra. Ahí tenemos la historia de la Branch Wraith, la dama de las enredaderas, la que lleva la batuta en el ejército de los Sylvaneth hasta que Alarielle no despierte de su ensoñamiento. Y nos explican un poco sobre este personaje, la dama de las enredaderas. Retorcida y desgastada tras siglos de guerra, la dama de las enredaderas es la senescal de Alarielle y uno de los mejores generales. La Branch Wraith es literalmente la mano derecha de la reina, cortada del brazo de Alarielle y convertida en una valerosa y hábil comandante. Alarielle no tardó en regenerar una nueva mano, pues sus venas cantan con la magia de la vida. Además, el sacrificio mereció la pena, pues al crear a su hija favorita a partir de su propio cuerpo, se aseguró su lealtad incuestionable. No obstante, la Branch Wraith nació cuando Alarielle tenía su aspecto de verano, llena de furia y energía, y por lo tanto, cuando la reina de Ghyran cayó en su letargo durante la Guerra de la Vida, la dama de las enredaderas siguió mostrándose tan agresiva y segura de su victoria como siempre. Al igual que el verano espera su momento de volver, ella estaba convencida de que un día su madre retomaría la lucha. Cualquier duda que Nurgle intentase plantar en su corazón de madera era rápidamente eliminada por el radiante vigor y la certeza que bañaba de su ser. Y aquí tenemos a Vermalanx, el corruptor, el Vermintide, aquí lo tenemos, el bicharraco el gran demonio de la gran rata cornuda, de la rama Pestilence, aquí lo tenemos, el emisario que nos ha mandado, que está llevando esta campaña de destrucción mediante este trío de Vermanlax, de Kratchik y del vidente gris, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Están ahí los dos pactando para que uno le dé el polvo a este, el otro le cede el polvo al otro, el polvo crea la niebla, el otro espera algo a cambio, y a ver qué sale de todo esto. De momento, la niebla, la bruma, está haciendo su cometido. Vamos a saber un poco más de este Vermalanx, el corruptor, de este villano, de este personaje, de este gran demonio. El Verminlord corrupto, conocido como Vermalanx, es una maldición para los reinos mortales, un villano astuto y longevo. En la desolación de aguas pútridas desea poner en práctica su plan más vil. Atención con qué nos sorprende este. Vermalanx, el corruptor, es el agente principal de la rata cornuda en los reinos de Jade. Todo el intelecto de este Verminlord está centrado para sacar partido de la victoria de Nurgle para lograr sus propios y maliciosos fines. En los inicios propios de la Guerra de la Vida, Vermalanx se dio cuenta de que la clave de la victoria estaba en la reina de Ghyran. Sin embargo, aunque sus agentes viajaron hasta muy lejos en todas direcciones, buscando a Aethelweird, el Valle Escondido, no tuvieron éxito. Lejos de darse por vencido, Vermanlax tramó un plan tan mezquino que su mera explicación podría envenenar para siempre cualquier mente sana. Si Alarielle no podía ser encontrada por sus enemigos, razonó. Entonces tendrían que ser sus propios guardianes quienes la traicionasen. Para lograr tal fin, Vermalanx pidió ayuda no solo a Kratchik, sino también al famoso viviseccionista Graysir Skurrik. Tras alcanzar un maléfico acuerdo con el vidente, Vermalanx hizo a los agentes de Skurrik... Vale, puntualización, Skurrik no es un vidente gris. Se llama Graysir porque sí. Pero se ve que es uno de estos que alteran, que hacen las mutaciones y los monstruos. Por eso quiere un Storgas Eternal. Son los que manipulan la carne y hacen engendros. Vale, pues sigamos, que es Skurrik. Tras alcanzar un maléfico acuerdo con el vidente... Aquí me dice vidente. Tras alcanzar un acuerdo con el vidente. Pues sí, es un vidente gris, perdonad, no sé. Es un vidente gris. Tras alcanzar con un maléfico acuerdo con el vidente, Vermanlax hizo que los agentes de Skurrik se infiltraran en los sótanos del palacio del Gran Padre Nurgle, aun arriesgándose a ser descubiertos y sufrir un final terrible.
Los aterrados hombres rata consiguieron robar una antigua urna que, según decía, contenía las cenizas de un poderoso Trilord que había permanecido atrapado allí durante incontables eras. Berman Lax entregó dichas cenizas a Kratchik, diciendo al Plague Priest que las quemara en su Plague Furnace. La bruma pútrida resultante era tan potente que incluso disolvía la materia con la que estaba hecha la realidad. Sabedor de que sus enemigos no iban a dejar tal atrocidad sin castigo, Berman Lax desplegó a sus fuerzas en torno a la Realm Gate en la arboleda de las plantas cornudas. En estado de espera, los Sylvaneth irían hasta él, y cuando lo hicieran, les sacaría la localización de Alarielle, costase lo que costase. A ver cómo lo haces. Aquí vemos un pequeño relato. El claro estaba lleno de sombras que se agitaban y monjes de plaga que murmuraban. En medio de todos ellos se alzaba Berman Lax, sus ojos brillando tenuamente en medio de la penumbra. Desde más allá del claro podía oír los chillidos de los centinelas de Kratchik. Sus gritos ponían en tensión al Vermin Lord. Sin duda, aquellos intrusos eran los esbirros de Alarielle y estaban entrando en su trampa. Le proporcionarían la localización de su reina, tanto si querían como si no. Y cuando por fin tuviese a la matriarca de Giran en sus garras, el engreído Skúrrik liberaría su hechizo de transformación. Pronto, Adelweird bailaría su son. Y en cuanto uno de los reinos dejase fuese suyo, otros seguirían esa misma suerte. La batalla por la arboleda. Los Sylvaneth lanzaron su ataque contra la arboleda de las plantas cornudas, decididos a acabar con la asfixiante bruma pútrida. Los Skaven respondieron con ferocidad de unos auténticos fanáticos, y a medida que más tropas se sumaron a la refriega, esta degeneró hasta convertirse en una masacre caótica. El suelo temblaba bajo las poderosas pisadas de los árboles dios de la desolación de aguas pútridas. Desde las distancias, las extrañas criaturas parecían robles gigantes puestos boca abajo, que avanzaban sobre un lecho de gruesas ramas llenas de hojas plateadas. Sin acabar de creerse lo que veían sus ojos, los centinelas de Kratchik permanecieron en sus perchas situados en lo alto de la retorcida bóveda arbolada, mientras tres de aquellas cosas árbol de tamaño imposible se les acercaban. Montada en la copa de la mayor de esas criaturas iba la dama de las enredaderas, con sus zarcillos entrelazados con las raíces que se agitaban y que formaban una especie de corona. La Branch Wraith tenía la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados, concentrada en dar órdenes a los espíritus árboles que la estaban transportando a la batalla. Aún así, la boca de la dama se torció en una mueca de desagrado al oír los chillidos de los hombres rata que venían de abajo. Los Skavens tenían buenos motivos para estar asustados, pues un ejército de dríades viajaba en los troncos huecos de aquellas moles arbóreas. La venganza estaba llegando. El ataque Sylvaneth impactó con una fuerza tremenda contra la arboleda de las plantas cornudas. Emitiendo un gran estruendo, los descomunales árboles dios se inclinaron hacia adelante, revelando sus troncos llenos de zarcillos, lianas y enredaderas de donde colgaban los Sylvaneth. Dríades y Trilords saltaron desde su interior, sumándose al ataque. O sea, son enormes estos árboles. Muros de gruesos hongos fueron arrollados y pisoteados, liberando nubes de esporas a medida que su fibrosa carne se rajaba y reventaba. Los enloquecidos Skavens contraatacaron en desordenadas estampidas, golpeando a los Trilords con sus oxidadas espadas, pero sin resultado. Alrededor de los gigantes Sylvaneth habían Brachlings, vivarachos espíritus árboles que se criaban en los lugares más recónditos de la desolación de aguas pútridas y que estaban llenos de furia, emitiendo una música que resonaba con el deseo de aniquilar a sus opresores. Lanzando gritos de indignación, los Plague Monks, los sacerdotes de plaga que estaban encaramados en las intrincadas ramas de la arboleda, sus extremidades llenas de espinas despedazaron con facilidad las raídas ropas, las armaduras y la piel de sus enemigos.
La sangre de los Skaven cayó como una lluvia sobre las sedientas hojas de la arboleda, que la absorbieron con ansia. Tras ella, lo que empezaron a caer fueron los propios cadáveres de los portadores de los Plague Monks, de los monjes de plaga, rebotando de rama en rama, con los cuellos rotos y los cuerpos destrozados. Tras la primera oleada de dríades, llegaron los espíritus más antiguos y curtidos en la batalla, que hicieron frente al contraataque de los centinelas pestilens supervivientes con una furia implacable. Entre sus filas marchaban un par de Trilords, Lord Halt, el anciano, y su hermano de semilla, Cellenbol. Los Trilords avanzaban por delante de su matriarca Branchwright, aniquilando a los hombres rata que se interponían en el camino de la Dama de las Enredaderas. Sus gruesas ramas lo barrían todo a derecha y izquierda, haciendo caer a los Skavens de sus perchas en los árboles y pulverizándolos en rociadas de sangre y vísceras. Otra oleada de monjes de plaga llegó trepando por entre las ramas para enfrentarse a los guerreros de la Dama de las Enredaderas. Al verlos acercarse, la Branchwraith supo que lo peor del combate aún no había llegado. En el claro, el Greyseer Skurrik, el vidente gris, vio a una fuerza de Sylvaneth acechando desde la línea de árboles. Mientras los monjes de plaga cantaban sus terribles letanías, Skurrik salió disparado hacia la sucia luz que emanaba de la Realmgate. No estaba seguro de quiénes eran los atacantes, pero no se la iba a jugar. Había llegado el momento de llamar a las cosas podridas con las que había hecho los pactos a las espaldas del Verminlord. O sea, ser cosas podridas los demonios de Nurgle. Aquí vemos un relato: «Marchitar y quebrar, mancillar y agrietar», chilló Cratchit a un grupo de Sylvaneth que se descolgaban desde los árboles, mientras balanceaba su incensario de plaga furiosamente, esparciendo sus vapores sobre la hermandad del bubón rojo que se apelotonaban tras él. A sus espaldas, el incensario de plaga rugía y crepitaba. La bruma pútrida salía de él, fundiendo las ramas de los árboles y disolviendo a aquellos Skavens con tan mala suerte como para estar cerca del artilugio y a favor del viento. En algún lugar, Vermanlax se ocultaba en las sombras, observando y esperando su momento de atacar. Posiblemente hubieran los alrededores centenares más de cosas árbol acechando al igual que él, rodeando el campamento Skaven en preparación de una emboscada. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, de pronto, una serie de esbeltas formas emergieron del linde de los árboles. Las dríades se precipitaron hacia adelante, emparando con sus afiladas garras a una banda de incensiarios de plaga. ¡Ya!, gritó Cratchit. ¡Matad, matad!, y cargó a la cabeza de una marea de hombres rata cubiertos de plaga. No había un mejor modo de probar su devoción que mediante el sacrificio de sangre, y como de costumbre, Cratchit tenía intención de permanecer en el extremo correcto del cuchillo. Aquí vemos el mapa de esta campaña, o sea, gracias al sacrificio de Grim, que creo que sí, que esta vez es un héroe caído, que ha muerto. Grim, el Lord Castellan de los Hallowed Knights, ha hecho que esta Branchwraith, que estos Sylvaneth atormentados, pues la líen parda. Y así lo están haciendo en la arboleda de las plantas cornudas. Es una región invadida por los Skavens del clan Pestilens, así que patapam, la liada. Lo que nos está haciendo un spoiler este mapa, porque aquí vemos el peacho de árboles gigantes que han traído todo este ejército de Sylvaneth. Vemos la arboleda de las plantas cornudas, vemos los Heisteres que se están contaminando y expandirían más esta bruma. Vemos el clan Pestilens y de golpe vemos ahí Rodbringers. Vemos el kraken terrestre de Grotrud Spoon, que es titánicamente gigante. Así que sabemos que en la siguiente página la retirada de Gutrod, de los Hallowed y de los Astral Templars le ha llevado a la arboleda de las plantas cornudas. Vamos a ello. Sí, aquí nos confirma la imagen de que es como había dicho inicialmente, es un vidente gris. El vidente gris se arrodilló rápidamente ante la Realmgate cubierta de moho, esporas y hongos, y escarbó una runa en el suelo fangoso.
El brillo enfermizo de la Realmgate empezó a parpadear y a aumentar de luminosidad. El pulso de luz alcanzó los cielos, como un faro que resultaba perfectamente visible para los aliados de Skurrik. Momentos después empezaron a sonar cuernos hacia el sur, por el momento distantes, pero que en poco tiempo empezarían sin duda a acercarse, pues los aliados del vidente gris habían estado esperando su señal. Skurrik no era el único que ansiaba capturar con vida a uno de los Storgas Eternals. Ajá. El vidente empezaba ya a darse la vuelta cuando la Realmgate palpitó de nuevo. Skurrik se estremeció de sorpresa, haciendo girar su cola nerviosamente, mientras una figura embutida en una armadura plateada, llena de mugre, aparecía. ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! Aparecía tambaleándose y tosiendo. En una mano llevaba agarrado un martillo que crepitaba con energía etérica, y de sus hombros colgaba una capa empapada de limo. ¿Qué me estás contando? ¡Qué bueno! ¡Dios! Perdonad que pare aquí puño. ¡Es Gardus! ¡Es Gardus! O sea, has utilizado Skurrik, el vidente gris, ha utilizado una Realmgate. Va, la enciendo, total, está en el mundo de Nurgle. La enciendo para hacer luz, y con esa luz, al encender esa puerta de esta Realmgate, hago una señal a Gutrod Spum para que venga. Bueno, me imagino que es Gutrod, porque se ha visto en el mapa. Entonces, la has cagado, Skurrik. O sea, has salvado a Gardus. Has salvado a Gardus, tío. Porque para hacer esta señal, patapam, te ha salido Gardus, lo ha visto en el reino de Nurgle, ha dicho, ¡ostras! Mira, ¿qué es esto? Una Realmgate, me meto. Y lo has logrado salvar, Skurrik. Me encanta. Vamos a seguir con el relato, puños. Está pillando un giro de acontecimientos muy guapo. ¡Gardus! ¡La vuelta de Gardus! Épico, no lo siguiente. Sigamos. Vuelvo a leer el párrafo. El vidente empezaba ya a darse a la vuelta cuando la Realmgate palpitó de nuevo. Skurrik se estremeció de sorpresa, haciendo girar su cola nerviosamente, mientras una figura embutida en una armadura plateada llena de mugre aparecía, tambaleándose y tosiendo. En una mano llevaba agarrado un martillo que crepitaba con energía etérica, y de sus hombros colgaba una capa empapada en limo. Por un instante Skurrik solo pudo mirar asombrado. Entonces, el guerrero de ojos enloquecidos soltó un grito terrible, mezcla de horror y alivio. ¡Roar! Presa del pánico, Skurrik musitó un rápido encantamiento y se desvaneció en una explosión de humo maloliente. Solo, delante del portal, medio loco de fiebre y espanto, el Lord Celestan Gardus vomitó con dolor. Solo quedaba un pensamiento claro en su mente. Debía encontrar a sus hermanos. Debía ponerles sobre aviso. Debía explicarles el secreto. ¿Gardus ha descubierto un secreto? Gardus se alejó tambaleante del claro, siguiendo los sonidos de lucha en la distancia. Mientras tanto, la guerra seguía rugiendo entre los árboles. Los Skavens habían entrado en batalla, con la hermandad del bubón rojo liderando la carga. Las primeras dríades, en interponerse en su camino, fueron arrolladas por la oleada chillona de dientes, garras y pelo, aunque ellas también lograron empalar a decenas de monjes de plaga. Las espadas negruzcas y llenas del limo de los Skavens rajaron corteza, ramas y hojas en todas direcciones, causando una auténtica masacre. Aún así, aquellas primeras dríadas habían sido valientes voluntarias, el cebo necesario para atraer a los Skavens hacia una trampa, y los hombres rata habían mordido el anzuelo sin pensárselo dos veces. Ahora, el grueso de la fuerza Sylvaneth se unió a la lucha, cayendo desde la bóveda arbolada. Las fuerzas de Kratchik fueron tomadas completamente por sorpresa. La batalla no tardó en convertirse en una matanza salvaje, y en las vengativas dríades acuchillaron, desollaron y estrangulaban, matando monjes de plaga a un ritmo frenético. Con dos golpes atronadores que hicieron temblar el suelo, ¡bum! ¡Bum! Los Trilords, guardianes de la dama de las enredaderas, cayeron también desde lo alto, aplastando hombres rata hasta convertirlos en pulpa bajo sus amplios pies.
Alzándose completamente erguido, Lord Hald lanzó sus raíces prensiles para atrapar una partida de guerra entera del bubón rojo. Mientras despedazaba a los frenéticos hombres rata, su hermano de semilla, Zalen Ball, se metió de lleno en la lucha, mandando por los aires gran cantidad de Skavens con cada golpe de sus largas extremidades. Aquí tenemos un relato de Skúrrik, el salvador de Gardus, de Gardus, lo llamaremos ahora. Cómo la lían siempre, ¿eh? Cómo la lían en el mundo que fue, y ahora siguen liándola a los videntes grises. Vaya papanatas. El vidente gris Skúrrik es un hechicero rebelde con ambiciones de conquista y obsesionado con la energía que alimenta a los seres vivos. Durante años recorrió los límites de la desolación de aguas pútridas, haciendo presa en los caídos a fin de estudiarlos y entender la magia de la vida. Skúrrik deseaba crear un ejército de superseres arcanos con el que hacerse con el poder del clan maestro Skaven. Dichos planes apenas eran un sueño imposible hasta que llegó la tormenta de Sigmar. Tras descubrir el poder de la tormenta, Skúrrik sabe que ha encontrado la materia prima que estaba buscando. Por ello, hizo un pacto con Vermanlax el Corruptor, a cambio de un único robo para él, aunque sería un robo muy peligroso. Skúrrik obtuvo un poderoso hechizo con el que puede capturar nada menos que a un Storkas Eternal. Satisfecho por haber manipulado en su favor al dios rata, Skúrrik accedió a aliarse con las fuerzas de Vermanlax. Tan poderoso guerrero, sin duda, vería pronto batalla contra las cosas tormentosas, y cuando lo hiciera, Skúrrik estaría listo para aprovecharse de ello. Pues has visto uno y te has pirado por patas, Skúrrik. Has visto uno y te has cagado, así que no sé yo hasta qué punto es poderoso tu hechizo. Sigamos. En medio de todo aquello, la dama de las enredaderas descendió desde lo alto, con los brazos estirados y la cara convertida en una gélida máscara de ira, mientras su trono la colocaba en el suelo. Allí había profanadores y envenenadores. Aquellos habían llevado a su madre a entrar en letargo. Ninguno de ellos sería perdonado. Entonces, su canción de muerte, la Branch Wraith clavó y seccionó. Los monjes de plaga murieron. Kratchik gritó de cólera al ver sus hombres ratas ser aniquilados así. Los monjes de plaga intentaron defenderse con su furia ciega, matando a multitud de dríadas con sus oxidadas armas, pero los ataques de la Sylvaneth habían causado demasiados estragos en sus filas, y lo peor de todo, Vermanlax parecía haber desaparecido sin que al parecer le importase lo que allí estaba ocurriendo. Dándose la vuelta, Kratchik aplastó a una dríade contra el suelo con su incensario de plaga y a continuación chilló una orden a la dotación del Plague Furnace del incensario de plaga, expulsando a patadas a los Sylvaneth que intentaron trepar al carromato. Los tripulantes Skaven tiraron con fuerza de las cuerdas y cadenas del artilugio. Con un sonido metálico y discordante, el mecanismo del incensario de plaga se liberó, permitiendo al gran incensario balancearse hacia adelante, describiendo un gran arco. El lamento que surgía del interior del incensario se convirtió en un aullido de angustia, mientras la enorme bola de metal impactaba contra la melé de tropas, pulverizando con el impacto de su mole tanto a dríades como monjes de plaga. Sin embargo, su efecto fue más devastador, vino a continuación, pues liberó una gran nube de bruma pútrida que engulló una zona entera del campo de batalla, aniquilando todo lo que encontró en contacto con ella. Las dríades se derrumbaron, sus cuerpos deshaciéndose en segundos hasta quedar convertidos en una humeante pulpa. Guerra bioquímica ha llegado en Age of Sigmar. Los monjes de plaga cayeron también, emitiendo gritos pavorosos, mientras los vapores fétidos acababan con ellos. Pero, cuando la nube se dispersó, quedó claro que los Sylvaneth lo habían pasado peor. La mayoría de las dríades simplemente se habían disuelto. Incluso el noble Lord Hald había caído de rodillas, cuando un lado de su cuerpo reducido a una enorme y supurante herida. Sus raíces prensiles aún intentaban atrapar a los Skaven cercano, sin conseguirlo. Kratchik, viendo su oportunidad, se lanzó a la carga presa de una furia maníaca, corriendo como una centella sobre el hediondo y tumefacto suelo
tomó impulso en un montículo de hongos, ¡poing!, y saltó encima del Trilord, que estaba ahí con la mitad del cuerpo triturado. ¡Qué dolor! Mientras hacía girar su incensario preparando el golpe letal, Lordhald alcanzó a levantar una de sus ramas para intentar bloquear el ataque, y al hacerlo rozó una nube de la vil bruma pútrida. ¡Buah! Ya la has liado. Su cara se torció en una expresión de repulsión cuando vio su extremidad disolverse por completo. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, tío! La humeante bola del incensario de Kratzik impactó al Trilord en plena cara, convirtiéndola en madera podrida. Al ver caer a su enemigo muerto, Kratzik golpeó fuertemente con sus pies en el suelo y emitió un chillido de euforia. En ese mismo instante, un discordante tronar de cuernos de guerra sonó en el extremo sur del claro. La dama de las enredaderas volvió su horrorizada mirada hacia donde yacía el cuerpo del pobre Lordhald, que ha quedado putrefactado y triturado, para ver a unos enormes guerreros llegando entre los árboles saturados de hongos. Por si las cosas no estuvieran ya bastante mal, que lo están y fatal por lo que estoy viendo, ahora se unían a la batalla los sirvientes de Nurgle. Por todas partes habían montañas de Skavens muertos, mucho más numerosos que los que quedaban vivos, pero las fuerzas de la Branch Wraith también estaban muy maltrechas y con la moral por los suelos tras ver morir en tan poco tiempo a tantos de los suyos. Lanzando sus guturales gritos de guerra, los Blitzkins cargaron sus hachas y guadañas describieron amplios arcos, talando a dríades y dejándolas desangrar su savia en el fangoso suelo. Los Sylvaneth supervivientes retrocedieron, con el pánico extendiéndose en sus corazones. La dama siseó de rabia, lanzando sus enredaderas contra el guerrero enemigo más cercano y partiéndolo en dos. Canalizando los flujos mágicos de la tierra, hizo brotar del suelo una masa de zarcillos espinosos que se enredaron en las piernas de los Blitzkins, pero los guerreros del caos no iban a detenerlos simplemente con esa treta, y enseguida empezaron a liberarse con certeros golpes de sus espadas de plaga. Fue entonces cuando el Lord Celestan Gardus cargó desde el linde de la arboleda contra los superantes sirvientes de Nurgle. Él solo, qué loco está, rugiendo con una furia que rayaba en la locura. ¡Rah! Gardus aplastó de un martillazo la cabeza de uno de los Blitzkins, mientras su espada cortaba las piernas de otro, y seguidamente volvió a armar el brazo del martillo a tiempo para aplastar el cráneo de un Rotbringer. Una electricidad divina brotaba crepitando del cuerpo de Gardus a medida que iba impartiendo muerte, quemando la mugre que cubría su armadura y incendiando a los Blitzkins con los que entraba en contacto. Tan grande era la ira de Gardus que su brillo parecía alcanzar el de un sol recién nacido. O sea, se está cabreando, se está transformando aquí en Super Gardus. Con un fuego blanco que le rodeaba como un aura, los Blitzkins no podían hacer nada para detener aquella matanza. A medida que los sirvientes de Nurgle eran aniquilados, los Sylvaneth renovaban sus asaltos. Enloquecidos por el pesar de haber visto morir a los suyos, Celenbol, el hermano del Trilord anciano, se lanzó a la carga, pateando a los Skavens que se cruzaban en su camino y utilizando sus raíces prensiles para atrapar la destartalada estructura del Plague Furnace, gritando desgarradoramente. El Trilord lanzó el demente artilugio hacia un lado, estrellándolo contra los monjes de plaga que lo rodeaban y esparciendo una nube de brasas incandescentes que convirtieron a muchos hombres rata en una pasta grasienta y humeante. Kratzik, ¿lo tienes chungo, colega? Kratzik vio incrédulo, en este caso, cómo sus últimos guerreros ardían. ¿Cómo podía estar pasando aquello? Lanzó un largo y estridente chillido, suplicando ayuda a Vermanlax, pero el corruptor no aparecía por ninguna parte. En su lugar, quien apareció fue la dama de las enredaderas, que lanzó contra él sus espinosos zarcillos. Kratzik gruñó y sacó sus garras, pero en su lugar de cargar contra él, la Branch Wraith se detuvo a poca distancia, respondiendo a su desafío con una mueca de desprecio. La dama de las enredaderas fijó su mirada en algo sobre el hombro de Kratzik. El Plague Priest miró también hacia allí.
dándose la vuelta, y su gruñido se transformó en un grito de horror cuando vio a Zellenbol justo detrás de él. Buah, sí, duelo, que te acepta el duelo, ves claro. Kratchik pronunció las primeras sílabas de un encantamiento para convertir en pus la savia del monstruo arbóreo, pero sabía que ya era demasiado tarde. Uno de los gigantescos pies nudosos de Thrembol se elevó y a continuación chafó contra el suelo al vil Skaven que había matado a su hermano de semilla. Aquí tenemos un relato. Tras una nube de sombra mágica, Vermalangs había contemplado la batalla en tenso silencio. Las cosas árbol habían llegado tal y como él predijo, aniquilando a Kratchik y a sus sacrificables alimañas. Las cosas putrefactas habían supuesto una sorpresa interesante, pero la súbita llegada de los Storkas Eternal, Gardus, había sellado su destino. Vermalangs seguía mirando. El guerrero plateado se tambaleaba por el campo de batalla, notando cómo su fuego sagrado se apagaba. El Trilord superviviente se movió para bloquearle el paso, pero la mujer árbol, Cosa, le indicó que le dejase pasar. Vermalangs escuchó con gran interés las palabras proferidas por el guerrero de plata. «Señora», dijo el guerrero, «un gran horror me ha traído aquí. Debo volver con mis hermanos. Yo he visto el valle escondido. Reflejado, puedo guiaros hasta...». Como si de pronto cayera en la cuenta de que alguien le estaba hablando, el guerrero de plata se detuvo en seco. «¿Qué temes decir, hijo de Sigmar?», replicó la cosa árbol. «Has aprendido una peligrosa verdad, por lo que parece. Quizás tu venida sirva para librar a mi madre de sus sueños más oscuros. Te la llevaremos con tus hermanos». Con eso, la cosa árbol se dio media vuelta y se alejó seguida por los Sylvaneth supervivientes y el guerrero de plata. A una señal de Vermalangs, los Gutter Runners que acechaban junto a él se alzaron y empezaron a avanzar por entre los árboles. «El valle escondido», pensó el Vermilon. «Pronto Alarielle sería suya». Me ha encantado. Vamos a dejarlo aquí, puños. Es un pedazo de relato. Un peacho relator. Vamos a dejarlo aquí, puños. Madre mía. Madre mía.